¿Sabías que hubo una batalla espiritual entre el arcángel Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés? Esta es una de las historias más misteriosas de toda la Biblia, y lo que revela podría cambiar tu perspectiva sobre la guerra espiritual, la idolatría y el plan de Dios para la humanidad. ¿Por qué el enemigo quería el cuerpo de Moisés? ¿Qué significado tiene esto para nosotros hoy? ¿Cómo esta historia refleja la lucha espiritual que todos enfrentamos? Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás hoy podría transformar tu fe. Antes de continuar, dime en los comentarios, ¿crees que estamos en medio de una batalla espiritual en el mundo actual? Escribe sí, si crees que hay una lucha espiritual real o no, si piensas que todo esto es simbólico. Ahora volvamos a Moisés, el hombre que desafió a Faraón, separó el mar rojo y habló con Dios cara a cara. Números 12:7 dice, Moisés es fiel en toda mi casa. Dios lo usó de maneras impresionantes, pero su muerte es un misterio. Deuteronomio 34, 5-6 dice, y murió allí Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, pero nadie sabe hasta hoy el lugar de su sepultura. Dios mismo enterró a Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué nadie sabe dónde está su tumba, si esto ya te dejó con la boca abierta? Lo que viene es aún más impactante. Pausa aquí y dime en los comentarios, ¿por qué crees que Dios ocultó el cuerpo de Moisés? Una guerra espiritual que nadie vio. Ahora llegamos a uno de los pasajes más impactantes y enigmáticos de toda la Biblia. Judas 1:9 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Un momento, ¿por qué habría una batalla celestial por el cuerpo de Moisés? ¿No debería ser solo un simple entierro? Este versículo es uno de los más misteriosos de toda la Biblia y ha generado preguntas y debates a lo largo de la historia. Aquí hay algo importante. En la mayoría de los entierros bíblicos, la ubicación del cuerpo queda registrada o conocida por el pueblo. Pero en este caso, Dios mismo se encargó de esconder el cuerpo de Moisés. ¿Por qué? ¿Qué estaba en juego en esta batalla espiritual? La Biblia nos muestra que hay una lucha continua en el mundo espiritual. No es solo un concepto abstracto, es una guerra real entre las fuerzas de Dios y las fuerzas del enemigo. Lo que ocurrió con Moisés no fue una simple disputa sobre un cadáver, era una lucha por algo mucho más grande, la adoración y el peligro de la idolatría. Si los israelitas hubieran encontrado el cuerpo de Moisés, podrían haberlo convertido en un objeto de culto. Esto no es algo hipotético. Ya habían caído en idolatría con el becerro de oro en Éxodo 32. Dios sabía que el pueblo de Israel tenía la tendencia de elevar figuras humanas y convertirlas en ídolos. Moisés era un líder tan influyente que su tumba podría haberse convertido en un lugar sagrado de peregrinación, desviando la adoración de Dios hacia un hombre. La acusación de Satanás y su intento de deslegitimar a Moisés, Satanás, es llamado el acusador de los hermanos en Apocalipsis 12:10. Siempre ha intentado señalar los errores y debilidades de los siervos de Dios. Moisés, a pesar de ser un gran líder, no era perfecto. Uno de sus mayores errores fue golpear la roca en lugar de hablarle, como Dios le había ordenado. Números 20, 7-12. Satanás pudo haber intentado usar esto para decir, Moisés falló. No merece ser honrado por Dios. Este hombre desobedeció a Dios. Pero Dios no permitió que el enemigo manchara la memoria de su siervo fiel. Satanás quería interferir con los planes de Dios para el futuro. Aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes.
Algunos teólogos creen que Moisés jugará un papel en los últimos tiempos, posiblemente como uno de los dos testigos de Apocalipsis 11. Apocalipsis 11, 3-6 dice: «Y daré a mis dos testigos que hablan como los dos testigos de Apocalipsis 11, dos testigos que profeticen por 1260 días. Tienen poder para cerrar el cielo, para que no llueva, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre». Estos milagros son exactamente los mismos que Moisés y Elías realizaron en el pasado. Si esta teoría es correcta, significa que Satanás sabía que Dios tenía un propósito aún mayor para Moisés en el futuro, y por eso quería tomar control de su cuerpo. ¿Podría ser que Satanás estaba intentando impedir la futura resurrección de Moisés? Si bien no podemos asegurarlo con certeza, lo que sí sabemos es que Dios intervino poderosamente para frustrar los planes del enemigo. El papel de Miguel en la batalla espiritual. Aquí hay algo crucial. Dios no envió a cualquier ángel para esta batalla. Envió al arcángel Miguel, el comandante de los ejércitos celestiales. Daniel 12:1 dice: «En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo». Miguel no es solo un ángel más, es el defensor del pueblo de Dios, el líder de las huestes celestiales. Su intervención en este caso nos muestra que la batalla por el cuerpo de Moisés tenía una importancia espiritual enorme. Pero hay algo más interesante aquí. Cuando Miguel enfrentó a Satanás, no discutió con él, no peleó con sus propias fuerzas, no intentó imponerse con autoridad propia. ¿Qué hizo? Dijo: «El Señor te reprenda». Esto es una clave espiritual para nuestras vidas. Cuando enfrentamos ataques espirituales, no peleamos con nuestra fuerza. No discutimos con el enemigo, no caemos en provocaciones, simplemente declaramos la autoridad de Dios y dejamos que Él pelee por nosotros. Aquí hay una pregunta para ti. ¿Cuántas veces has tratado de pelear tus batallas espirituales con tus propias fuerzas, en lugar de confiar en Dios? Si alguna vez has sentido que el enemigo te acusa, que intenta recordarte tus fallos o hacerte dudar del amor de Dios, toma esta lección del arcángel Miguel. No luches con tus propias fuerzas, deja que el Señor pelee por ti. Santiago 4:7 dice: «Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes». ¿Qué significa esto para nosotros hoy? La batalla por el cuerpo de Moisés no es solo una historia antigua, es un ejemplo de la lucha que sigue ocurriendo en el mundo espiritual. Efesios 6:12 dice: «Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas». El enemigo sigue intentando acusarnos, sigue tratando de desviar la adoración de Dios, sigue buscando formas de interferir con el plan divino. Pero así como Dios protegió el cuerpo de Moisés, Él también te protege a ti. Pausa aquí y dime en los comentarios: ¿alguna vez has sentido que el enemigo intenta desviarte del propósito de Dios? Si es así, quiero animarte hoy. No pelees con tus propias fuerzas. Confía en la autoridad de Dios. Recuerda que Dios pelea por ti. Isaías 54:17 dice: «Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio». Dios tiene el control, y la batalla ya ha sido ganada. ¿Qué puedes hacer ahora? Escribe en los comentarios: «Confío en Dios para luchar mis batallas». Suscríbete y activa la campana de notificaciones para seguir descubriendo las verdades ocultas de la Biblia. Dale like a este video para que más personas descubran esta historia. Razones por las que Satanás quería el cuerpo de Moisés 1. Para fomentar la idolatría. Si los israelitas hubieran encontrado el cuerpo de Moisés, podrían haberlo convertido en un objeto de culto, desviando su adoración de Dios. Ya lo habían hecho antes con el becerro de oro en Éxodo 32:2. Para acusar y desmoralizar, Satanás es el acusador de los hermanos.
Apocalipsis 12:10. Quizás quería señalar los errores de Moisés como cuando golpeó la roca en lugar de hablarle. Números 27-12. Tercero, para intentar frustrar los planes de Dios, algunos creen que Moisés jugará un papel en los últimos tiempos como uno de los dos testigos de Apocalipsis 11. ¿Cuál de estas razones crees que es la más probable? Déjamelo saber en los comentarios. El poder de la guerra espiritual. Efesios 6:12 dice: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Esta no fue solo una disputa por el cuerpo de Moisés, es un reflejo de la lucha espiritual que vivimos todos los días. ¿Cuántas veces el enemigo ha intentado acusar, desviar o debilitar tu fe? Pero aquí está la clave. No peleamos con nuestras fuerzas. Miguel no luchó con su propio poder. Él simplemente dijo: el Señor te reprenda. Nuestra autoridad proviene de Dios, no de nosotros mismos. Pausa aquí y dime en los comentarios: ¿has sentido que el enemigo intenta atacar tu propósito? La victoria final de Cristo. Colosenses 2:13-15 dice: Dios nos dio vida junto con Cristo, perdonándonos todos los pecados. Anuló el acta de los decretos que nos era contraria y la clavó en la cruz, despojando a los poderes y autoridades, triunfando sobre ellos públicamente. La victoria ya fue asegurada en la cruz. Jesús no solo murió por nuestros pecados, Él venció al enemigo de una vez por todas. En la cruz, todo el poder que Satanás tenía sobre la humanidad fue destruido. Antes de la crucifixión, el pecado mantenía a la humanidad en una cadena de culpa, maldición y separación de Dios. Pero cuando Cristo entregó su vida, rompió esas cadenas para siempre. Su sangre pagó nuestra deuda. Su sacrificio nos justificó ante Dios. Su resurrección selló la derrota del enemigo. Apocalipsis 12:10 dice: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Jesús ya ha triunfado y su victoria es nuestra. El enemigo ya no tiene derecho a acusarnos, ya no puede condenarnos, ya no puede reclamar nuestras vidas. Pero aquí hay algo que debes entender. Aunque la guerra ya ha sido ganada, la batalla aún sigue. Satanás sigue intentando engañar, acusar y distraer a los hijos de Dios. Sigue susurrando mentiras para hacernos dudar de nuestra identidad en Cristo. Sigue tentando y sembrando miedo para alejarnos del propósito de Dios. Pero la gran diferencia es esta: ya no luchamos por la victoria, luchamos desde la victoria. No peleamos con nuestras fuerzas. Jesús ya ganó la batalla. No necesitamos temer. Su autoridad está sobre nosotros. No estamos solos. El Espíritu Santo nos fortalece cada día. Romanos 8:37 dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si estás enfrentando pruebas, recuerda esto: no importa qué tan grande sea tu problema, el poder de Cristo es mayor. No importa qué tan fuerte sea el ataque del enemigo, Jesús ya lo venció. No importa cuántas veces hayas caído, en Cristo siempre hay restauración. Dime en los comentarios: ¿cuál ha sido la mayor victoria que Dios ha hecho en tu vida? Declara en fe: soy más que vencedor en Cristo. Porque la cruz no solo fue un sacrificio, fue una declaración de victoria eterna. Así como Dios protegió a Moisés, Él también te protege a ti. Ahora quiero que hagas algo. Escribe en los comentarios: mi victoria está en Jesús. Esto será tu declaración de fe hoy. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para seguir descubriendo las verdades ocultas de la Biblia. Dale like a este video para que YouTube lo recomiende a más personas que necesitan escuchar esta verdad. Dios está contigo, Él pelea tus batallas y su victoria ya es tuya. Nos vemos en el próximo video.